La Biblia dice y Dios dice que el diablo anda buscando a quien devorar. Anda como león, no dice que es león. Ahora escuche, esa palabra devorar que usted ve allí es una palabra griega, y usted que está en Facebook lo puede oír, que significa irse comiendo a algo o a alguien por pedazos hasta tragárselo completamente. Ir comiendo algo parte por parte hasta tragarlo entero. Quiere decir que muchos de los ataques del diablo, cuando comienzan, no es lo que al final puede llegar a ser. Quiere decir que el diablo comienza con una palabra. Él puede comenzar con una mentira, él puede comenzar con una ofensa, él puede comenzar con un engaño, él puede comenzar con algo pequeño, pero su objetivo es devorarlo todo, destruirlo todo. No vamos a exaltar al diablo aquí, ni lo hacemos, ni le vamos a dar crédito. Solamente vamos a usar la escritura para hacer algo en esta noche, como todos los miércoles. No estamos dándole crédito a él. No hemos dicho aquí ni diremos que él es más poderoso que Dios. Pero usted es necesario que usted conozca su posición en Dios. La mejor forma de conocer quién es usted es conociendo usted a Dios. La mejor forma de conocer usted cómo es el diablo es conociendo mejor a Dios. Y dice acá el apóstol Pedro, nos advierte de parte de Dios que tenemos que estar velando. ¿Se acuerda cuando Jesús, vimos semanas atrás, se llevó a sus discípulos a un monte a orar y les pidió que velaran? ¿Se acuerda? Le dijo, velad conmigo. Y regresó a donde los había dejado velando y dice que los encontró durmiendo y les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Pero la forma en que los había puesto a velar era orando. ¿Están acá? Y aquí el Señor nos advierte de velar. Y esta palabra velar que está aquí es la misma que Jesús usó cuando se llevó a aquellos 3 discípulos al Getsemaní. Tiene que ver con velar en oración. Tiene que ver con velar en fe. Tiene que ver con velar en la palabra. Es muy difícil velar sin orar. Es muy difícil velar sin la palabra. Es muy difícil velar sin fe. La Biblia nos dice claramente que en los últimos días, yo no sé si usted ha leído, es más, lo vamos a leer. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Apocalipsis 12, el último libro de la Biblia. Jesucristo dijo algo acá cuando se lo reveló al apóstol Juan. Dijo para la iglesia y para nosotros, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Hacia dónde el diablo ha dirigido esta ira? Jesús afirma que el diablo, desde que fue echado del cielo, descendió a la tierra con gran ira, y él sabe que le queda poco tiempo. O sea, va a aprovechar lo mejor que él pueda esa ira, pero la va a dirigir hacia alguien. Si leemos las escrituras, si leemos la Biblia, podemos entender que el diablo comenzó a dirigir esta ira a la familia. Porque a lo primero que el diablo atacó allá en el huerto del Edén no fue a la iglesia, no fue a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los evangelistas, ni a los pastores, ni a los intercesores. Fue al primer matrimonio que Dios puso en la tierra, Adán y Eva. Y yo estoy seguro que para que un hermano mate a su propio hermano, el diablo tiene que haberse metido. Porque el primer asesinato que sucedió en la tierra fue entre un hermano con otro hermano. Caín mató a Abel. Tuvo que haberse metido el diablo en él. Tuvo que haber influenciado el diablo en él. Es más, la Biblia dice que ya estaba en el huerto del Edén, metido en una serpiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace semanas atrás de por qué murió el rey? ¿Se acuerdan cuando hablamos dónde la muerte nació? ¿Se acuerdan que vimos en las escrituras que cuando Dios puso a Adán en el huerto ya estaba Satanás allí? ¿Se recuerdan? Que cuando lo puso, y a Dios no le preocupó Satanás, porque Dios no le dijo a Adán cuando lo puso, ten cuidado que ahí está Satanás. No, Dios le dijo a Adán lo que debía él de hacer para que Satanás no encontrara lugar en él. ¿Se recuerdan? Ya Satanás estaba en el huerto antes de Adán ser puesto por Dios en el huerto. Pero a Dios no le preocupó el diablo. A Dios le preocupó que Adán obedeciera a Dios. Y porque desobedeció a Dios, el diablo pudo encontrar un lugar como devorar aquel primer familia, aquel primer matrimonio. ¿Están conmigo?
Tengo que decirlo una vez más porque usted como cristiano debe entenderlo y como creyente. El diablo primero dirigió en la creación su ira en la tierra a la familia. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Él está decidido a destruir matrimonios, a distanciar a los hijos de los padres, a los padres de los hijos. Él está decidido a poner en contra a la familia. Él está decidido y su meta no es sencilla, aunque parezca. Su meta es traer ruina y destrucción a cada familia de la tierra como Él pueda hacerlo. Por eso Jesucristo habló en Mateo 16 que Él edificaría su iglesia a través de edificar familias. Por eso la relación más importante en la Biblia es familia. Es entre un padre y sus hijos. Es entre un hijo y sus padres. Es familia. La relación más importante en la Biblia no es entre hermano cristiano, no es entre mentor y discípulo. Son importantes, pero la más importante es familia. Si no hay familia, no hay iglesia. El apóstol Pablo, cansado de escuchar a aquellos religiosos hablar de Dios y en nombre de Dios, y vivían desordenadamente en sus familias, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Dios a través de él dijo: el que no sabe gobernar, cuidar, guardar su familia, no sirve para gobernar la iglesia. La iglesia es el reflejo de cada familia. El reino es familias. Entonces el diablo sabe a quién tiene que atacar primero. Si ataca al matrimonio, si ataca a la familia, no hay iglesia. ¿Están acá? Y Jesús dice que Él vino con gran ira a la tierra. Efectivamente, vemos el plan destructivo. Si usted ha leído Juan capítulo 8, Jesús lo llamó como el homicida desde el principio. ¿Cuál principio? Adán y Eva. Jesús dijo en Juan 8:44, dijo: Él es homicida desde el principio. Fue el primero que logró matar, que hiciera que matara a un hermano al otro. ¿Han ustedes escuchado las noticias cuando jóvenes adolescentes entran a una escuela y ametrallan y disparan y matan a otra gente? ¿Escucharon ustedes años atrás aquella noticia de aquellos dos jóvenes que entraron a un colegio en Colorado y incluso una de las jóvenes que estaba escondida estaba orando y la acribillaron a balazos y era conocida de ellos y era compañera de escuela de ellos? Solo el diablo puede hacer que un joven haga semejante cosa. Yo no sé si usted leyó unas noticias tiempo atrás a una uróloga muy conocida, graduada en Harvard, Kathleen Hagen. Kathleen Hagen era graduada en Harvard, era una eminente doctora. Y ella entró a la casa de sus padres, dos ancianos. Los agarró las almohadas donde estaban durmiendo, los asfixió a los dos, los mató con sus propias manos. Se quedó en la casa de sus padres viviendo por más de 2 semanas con los cuerpos tirados ahí. La policía la encontró por el mal olor que salía. Los vecinos llamaron a las autoridades. Cuando llegaron, ella estaba fríamente sentada al lado del cadáver de sus padres. Ella misma los había matado. Solo el diablo puede hacer eso cuando encuentra lugar en la vida del ser humano. Dios dijo: Él anda como león rugiente viendo a quién destruir. Es verídico, es real. No son películas de Netflix, no son películas de Hollywood, es la vida diaria. ¿Quién sino Satanás puede lograr hacerlo? Hace varios años atrás me recuerdo haber leído una publicación que fue muy sonada y aún hombres de Dios lo dijeron, lo hablaron. El New York Times publicó y puso un título en la primera página de su portada. Escúcheme, iglesia. El New York Times puso este título: padres desanimados entregan a sus hijos. Por los siguientes meses se desató en las cortes de Nueva York una crisis. Escúcheme. Padres voluntariamente iban a las cortes para dar en adopción voluntaria a sus hijos porque estaban decepcionados, deprimidos, no sabían qué hacer con ellos. Y las cortes de Nueva York se vieron en una situación difícil que nunca habían enfrentado. Tenían muchos casos de padres y madres entregando a sus hijos de diferentes edades en adopción porque no los querían tener ni vivir con ellos. El artículo señalaba que las familias se estaban separando a gran velocidad y las cortes mismas del mundo secular se sacudió y los jueces mismos se sorprendieron
de ver que padres, cuando les preguntaban por qué ya no quieren vivir con sus hijos, no los aguantamos, no sabemos qué hacer con ellos. Están mudos ustedes hoy, se fue el habla. En otra historia de Estados Unidos de América salió una publicación también que se llamó Niños usando drogas en casa con sus padres. Y esto todavía sigue sucediendo en Estados Unidos. Escúcheme, padres que fueron drogadictos de adolescentes usaron droga y al crecer y ser adultos, no cristianos, dijeron: espérate, salimos bien a pesar de haber usado tanta droga, entonces enseñémosles a nuestros niños desde pequeños a usarla. Si la van a usar, mejor que la usen con nosotros. Si la van a fumar, mejor que la fumen en casa, porque si nosotros salimos librados, ellos también. Y en las mismas casas hay cientos de casos en Estados Unidos de América donde niños en sus mismas casas, sus padres les han dado la droga, se las han provisto, la marihuana, la cocaína, la piedra, la heroína, para que aprendan a dominarla. O si saben que la están usando en la calle, mejor que la usen en casa. Como aquella madre que su hija tenía varias relaciones desde los 15 años y le dijo a la hija: si te vas a estar acostando con hombres, mejor vente a la casa a acostar, porque por lo menos estás en la casa y no en la calle. Usted se ríe o se queda así sin palabras, pero esa es la realidad de la vida. Y usted dirá: ¿qué me importa? Esa es la vida también de parte de la iglesia. ¿Cómo puede suceder tal cosa? ¿Cómo padres pueden usar droga y ponerla en sus hijos creyendo que van a poder salir bien? ¿Cómo puede cualquier padre tomar una decisión tan cerrada, tan necia, tan absurda de entregar a sus hijos a la droga, prostitución, violaciones, asesinatos? Ahora permítame hacerles esta pregunta: ¿cómo salvar a tu familia de la ruina y la destrucción? ¿Cómo? ¿Cuántos saben que en la iglesia oramos por almas? ¿Cuántos saben que oramos por almas en la iglesia? ¿Debe de hacerlo? Debe de hacerlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que tienes que testificarle a otros y evangelizar a otros que Cristo murió por ellos? Pero hay una pregunta: ¿quién está orando, intercediendo, testificando a tu familia? ¿De qué sirve ganar al mundo y perder los nuestros? ¿Están ustedes acá? Quiero mostrarle, la Biblia tiene muchos casos y quiero mostrar dos casos y vamos a orar. Juan capítulo 4, por favor, verso 41, 43. Vaya usted conmigo allí. En Juan 4, después de aquel encuentro de Jesús con la samaritana y que tanto predicamos y nos gusta, hay una situación importante. Y Jesús va, después de salir de aquel encuentro con aquella mujer, y se encuentra con un hombre que era importante en la ciudad. Dice el verso 43: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. O sea, se difundió por todas estas ciudades lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús podía hacer. Y llegó a este lugar el testimonio y el mensaje de lo que Jesucristo andaba haciendo. Y dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan el milagro del agua en vino? Jesús vuelve a este lugar y dice acá: y había en Capernaum un oficial del rey. Aquí fue donde el lugar de aquel primer milagro, así lo registra el Evangelio de Juan, donde Jesucristo, en una boda a la cual fue invitado, convirtió aquel agua en vino con un propósito específico. Vuelve a este mismo lugar, pero en otras circunstancias, en otra manera. Y en este mismo lugar dice que había en Capernaum un oficial del rey, o sea, era un hombre importante del gobierno de la ciudad, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Quién estaba enfermo? Verso 47: cuando oyó, importante, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. ¿Quién vino a quién? ¿Quién vino a quién? ¿Quién fue a buscar a quién?
El padre, diga. ¿Quién fue a buscar al Señor? ¿Quién fue a buscar a Dios? ¿Quién fue a buscar a Jesús? El padre de familia. El padre de familia. Y dice acá: y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Esto es una situación difícil. Le dicen que su hijo va a morir y él escucha de Jesús e inmediatamente. Ahora, aquí no lo dice la Biblia que usted está leyendo ni la que yo estoy leyendo, pero en el original dice, y en los comentarios bíblicos, que la distancia de donde este padre estaba con su hijo estaba 25 millas de donde Jesús llegó. O sea, ahí parece que fue al lado que estaba. Ahí parece que dio un paso y se encontró con Jesús. No, aquel hombre viajó no en carro, no en Uber, no en metro, no en American Airlines, ni siquiera en bicycle. Caminó 25 millas. Hoy día hay padres que no están ni dispuestos a ir al culto en carro. Alguien dirá: ¿para qué viene esta noche? Para esto. Esta semana está sensible en el corazón de la iglesia el Día del Padre. O sea, y el Padre, pues familia es lo que esta semana Dios va a tocar en nosotros. Sin un padre no hay familia. Si hay familia hay un padre. Alguien me dijo, una hermana me dijo: pastor, así como dicen en el mundo, ¿quién es primero, la gallina o el huevo, o el árbol o el fruto? Entonces me dijo: ¿quién es primero, el hombre o la mujer? Le dije: ¿usted ha leído la Biblia? Porque si ha leído la Biblia no me tiene que preguntar quién fue primero. El hombre. El hombre fue primero. ¿Para qué hace esa pregunta? Dios primero creó un hombre. It's better in English than in Spanish. But the Bible says, the original says, that God made a male and then took another male from the male and called female. Voy a decir algo que va a sentir mal a alguna hermana posiblemente, espero no sea así, pero la persona más importante de lo que Dios creó fue el hombre. No la mejor. No se me confunda. No soy antifeminista ni antimujer. No. Pero hablemos lo que es Biblia. De un hombre, Dios sacó la humanidad. Y Dios no volvió a hacer otra persona como a ese. No es para que las hermanas se les baje el moco. Es para que usted piense, escuche, ¿por qué el diablo no quiere que los hombres de Dios estén en el lugar que Dios los puso? La mujer puede orar, la mujer puede interceder, y gracias por la intercesión de muchas madres, porque muchas cosas han pasado porque las madres han orado y han intercedido. Pero nunca va a ser igual para Dios cuando un padre ora e intercede que una madre. No estoy diciendo que ahora usted diga: entonces yo no voy a orar. No, momento. Y tampoco estoy diciendo: el pastor me está tirando. No. Vea la Biblia. Vea la Biblia. Entonces el diablo sabe a quién buscar primero. Las crisis más grandes de Israel fue cuando no hubieron padres. La pobreza más grande de Israel la enfrentó Elías, cuando había muchas viudas y no habían esposos. Y ahí fue cuando surgió aquel espíritu que le dan palo y le dan palo y le dan palo, Jezabel. ¿Sabe por qué Jezabel se levanta? Porque no hay padres. Madres puede haber y Jezabel está. Pero ponga la paternidad de Dios y Jezabel se tiene que ir. Si usted lee Biblia, usted se va a dar cuenta que Jezabel fue derrotada cuando la paternidad fue restaurada. Elías apareció en la escena solo, enfrentando a Jezabel. Cuando Elías se va a ir, levanta a su discípulo Eliseo. Cuando Eliseo está en la escena de ministerio, ya no lo recibió una viuda pobre muriéndose de hambre. A Eliseo lo recibió una familia con dinero, con una casa buena, y le hicieron un cuarto. Inmediatamente después vino Jehú, después de Eliseo. Inmediatamente después de Jehú, Eliseo y Elías, vino la caída de Jezabel. La paternidad no la soporta ese espíritu. Los padres, hombres, son los primeros responsables de buscar a Dios.
de orar por sus hogares, de interceder por sus familias, de cubrir sus casas. Gracias a Dios, a la fe y a la oración de muchas mamás, porque eso ha hecho posible que Dios ha hecho cosas. Pero Dios espera que sean sus hombres primero. Hay predicadores que han dicho: el diablo le tiene miedo a una mujer que intercede. Es verdad, pero más miedo le tiene a un hombre, porque ese es el modelo que Dios creó, el que Él hizo. Piense conmigo, piense Biblia, piense por qué el diablo no fue a Adán, fue a Eva. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le dijo a Eva: guarda todo lo que está en el huerto y cultívalo. Le dijo a Adán: todo lo que está en este huerto tú lo tienes que guardar, tú lo tienes que cultivar. ¿Dónde estaba Adán cuando Satanás fue a Eva? Su Biblia dice que fue una vez. El idioma hebreo original en Génesis dice que varias veces Satanás llegó a hablar con Eva. ¿Dónde estaba Adancito cuando eso pasó? Me viviendo el clásico, me viviendo la final entre los Spurs no llegaron a la final. ¿Cómo se llaman estos dos? Los Warriors y los Cleveland, right? Maybe estaba ocupado. Come on, hombres, eres importante. Mujer también. Ya se sintieron mal las hermanas, ya las perdí. Las cheerleaders que tengo ya se fueron. Miren la Biblia. Jesús va a un lugar, hay una familia importante, el padre oye, va en busca de algo para su hijo, y dice acá, le dice el padre en el verso 47: desciende y sana, mi hijo está a punto de morir. Verso 48: entonces Jesús le dijo, ojo lo que viene, porque aquí se han confundido algunos. Jesús le contesta a este hombre que va a buscar un milagro desesperante por su hijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué Jesús le dijo esto a este padre que fue de corazón, entendemos, a buscar un milagro por su hijo? ¿No suena fuerte lo que Jesús le dice? ¿No suena como que le está tirando? No, si entendemos Biblia y entendemos a Jesús, Jesús lo está ayudando a llevar a este hombre a no buscar un milagro solamente. ¿Qué es lo que Jesús buscaba en este hombre? Escuche, Jesús estaba pensando así: si voy a tu casa, toco a tu hijo, es sano y va a vivir. Pero ¿de qué sirve si no te enseño lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Jesús buscaba en él, como en todas las personas a las que Jesús se acerca, tu fe. Cuando Jesús le dijo: tu fe te salvó, tu fe te salvó, no dijo la mía, tu fe te salvó, tu fe. Jesús llevaba a la gente al punto extremo de que fuera la fe que estaba en ellos, que fuera puesta totalmente en el Señor, para que entonces puedan recibir lo que por fe puede recibir. Dile al que está a tu lado: ¿dónde está tu fe? Entonces Jesús le dijo: si no vieres señal y prodigios, no creerías. Verso 49: el oficial del rey le dijo, padre de familia: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire la fe. Mire cómo Jesús le ayudó a sacar su fe. Jesús le dijo: ve tú. ¿Qué le dijo? ¿Y qué más? Ve tú. Jesús fue, lo tocó, le echó fuera el espíritu de enfermedad. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Todo padre y hombre de Dios tiene palabra para poder hacer Dios en tu hogar lo que Dios prometió que haría. Le dijo Jesús: ve tú, hijo, vive. Le dio una palabra. Eso es todo lo que le hacía falta. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, mire pues, mire la fe, ya está. Jesús provocó algo en él. Le dijo, le dio la palabra, y el hombre creyó la palabra. Que cuántos hombres que están aquí están creyendo la palabra que Dios les dio.
¿Cuántos hombres están creyendo la palabra para tu familia, la palabra para tus hijos, la palabra para tu matrimonio, la palabra para tu descendencia? ¿Cuántos hombres de Dios, las mujeres también, pero cuántos hombres de Dios están creyendo la promesa que Dios te dio? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. El diablo no quiere hombres de palabra. Está bien que haya muchas mujeres de palabra, dice Satanás, pero hombres no. Y dice acá, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuánta distancia lleva? 25 millas. ¿Usted sabe lo que es ir 25 millas con una palabra y llegar al lugar donde tiene el problema con una palabra? Él quería que Jesús fuera. ¿Se acuerda del centurión romano? Centurión romano que le dijo a Jesús: di la palabra, no tienes que ir, di. Pero allá era por un siervo. Algunos dicen, por ahí se levantó la historia y dicen algunos intérpretes de la palabra que era su novio, que aquel centurión romano, ese joven, era su enamorado y que no quería que Jesús fuera a su casa porque iba a descubrir que era homosexual. Por eso que no tenía que ir. Ya Jesús, si era verdad, ya lo sabía. Pero el problema, el punto importante es que el romano le dice, el soldado romano le dice: no vayas, solo di la palabra. En este caso es un padre por su hijo. Jesús le da la palabra, él regresa 25 millas y dice la escritura, verso 51, cuando ya él descendía, ojo, ¿creyó en la palabra o no creyó? ¿Cuántos hombres de Dios están creyendo en la palabra? ¿Cuántos padres están creyendo en la palabra? ¿Te dio Dios una palabra para tu familia? ¿Te dio Dios una palabra para tu matrimonio? ¿Te dio Dios una palabra para tus hijos? ¿Te dio una palabra de provisión? Padres, hombres, hijos. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Cuál era lo más importante que Jesús le hizo entregar a aquel hombre? ¿Qué fue? Una palabra, porque ya tenía fe. Tal vez tú estás esperando que Dios aparezca. Tal vez tú estás esperando que Dios ponga su mano. Tal vez estás esperando que el pastor te toque, que el apóstol te toque. Pero si ya tienes una palabra de Dios, agarra esa palabra, clama a Dios por ella, con ella, haz guerra con esa palabra, decreta esa palabra, declara sobre tu hogar, tu familia, tus hijos, porque en ella está el poder. Tu fe no puede crear, pero la palabra de Dios sí puede crear. Pero tu fe puede creer lo que la palabra puede crear. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre, me gusta esto, el padre, verso 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él. Esto me gusta más. ¿Quién creyó primero? ¿Cómo es más fácil en Dios para que toda la familia crea? Cuando el viejo de la casa, el padre, the father is the first to believe. Cuando él creyó, toda la familia creyó. Amén. Aplauso de llovizna. Y los padres dicen, y los hombres dicen. Pero bueno, como las hermanas están así como que, vamos a Mateo 15. Mi suegra me decía, cuando me oía hablar a veces así: sí, pero ustedes y nosotros no son nada. Le dije: no es bíblico eso, porque Eva, Dios la sacó de Adán. Entonces Adán sin Eva era alguien. Porque ya existía Adán sin Eva. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué me ven así feo? ¿Ya estaba o no estaba? ¿Vivía o no vivía? Aburrido, dice. ¿Seguro que es visita? No. Escuche. Yo creo que Dios es sabio, ¿no? Y Dios dijo, hizo todo primero, todo. Hizo al hombre y de último le hizo a ella. Porque si la hace ella primero, todavía estaría terminando de poner el color a las flores y todo.
Dice, no, esto no es, no me gusta, no, ay, no. Yo dijo, déjame hacer todo primero y déjame dejarla a ella de último. ¿O no? Esto es serio. ¿Quién se va a oponer al diablo primero por tu familia? Si el padre no se levanta, pues que se levante la madre. Si la madre no se levanta, pues que se levanten los hijos. Pero hasta que alguien en tu familia no le hace frente al adversario, el adversario entra y sigue entrando. El diablo necesita uno que le haga frente. Adversario significa que tiene que tener un adversario, alguien que se le oponga, alguien que le resista, alguien que le haga frente. No estamos hablando de buscademonios, estamos hablando de gente que tiene que levantarse en el poder de Dios y hacerle frente. Dice el verso 21 de Mateo capítulo 15: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta era la tierra de Jezabel. Y aquí una mujer cananea, no era judía, no era israelita, no tenía pacto, que había salido de aquella región, o sea, había salido de la influencia de aquel espíritu de Jezabel, donde no habían padres sino solamente mujeres. Observe esto que es importante. En esa región lo común era que las mujeres fueran solas, viudas, separadas, divorciadas con sus hijos, y la mayor parte había pobreza. Esta mujer viene de esa región, entonces ya entendemos más o menos el contexto de dónde viene, y había salido de aquella región. Importante, ¿salió de dónde? O sea, tuvo que dejar la región mala. De aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Allá en Juan 4, un padre clama a Jesús porque su hijo se va a morir. Aquí una madre va a Jesús porque su hija está siendo atormentada, perseguida, molestada por demonios. ¿Cuántos saben que existen los demonios? ¿Cuántos saben que existe un tal Satanás? Y dice acá que esta mujer va, verso 23, pero Jesús le dijo: ven, hija, siéntate, toma la palabra. No, a diferencia de aquel hombre que suena a la Biblia que más inmediato le dio la palabra, Jesús resistió un poco con esta mujer. ¿Por qué? Veamos por qué. Pero Jesús no le respondió palabra, o sea, no le dio una palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En otra forma de decirlo, está gritando. Está gritando. Y dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. En otras palabras, no vine a ti, mujer, vine a los escogidos de Israel. Verso 25: entonces ella se puso mal, se deprimió, se ofendió y se puso a llorar como una María Magdalena. No dice eso la escritura. ¿Qué dice? Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos hacen eso? Padres y madres que en la iglesia se ofenden porque le quitaron el parqueo, porque le quitaron el asiento. Padres ofendidos, hijos ofendidos. Madres ofendidas, y no se produce otra cosa, se produce lo mismo. Esta mujer no se ofendió. Ella sabía dónde tenía que ir a buscar la respuesta y se postró delante de él. Ella sabe cómo entrar. Verso 26: respondiendo él, Jesús dijo: no está bien tomar. O sea, Jesús fue más lejos que con esta mujer que con aquel hombre. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le llamó perra. Le llamó perra. Primero le dijo: no vine por ti. Ahora le dice perra. Verso 27: y ella dijo: ahora sí, no me quieren en esta casa, me voy. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen en otras palabras, no tengo derecho al pan, pero con una miga que tú me des, una miga. Ojo acá, esto fue lo que hizo sacudir o maravillarse a Jesús. Y le hizo, a esta mujer le dio la declaración que no le dio a nadie en Israel, Jesús. Ella le dijo: el pan no es mío, tienes razón, pero un pedazo, una miga de ese pan me basta. Y dice que le dijo: entonces respondiendo Jesús dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora. ¿Cómo le llamó Jesús a la fe de esta mujer? ¿Por quién estaba intercediendo? ¿Por quién estaba intercediendo aquel padre? ¿Recibieron el milagro que buscaban? El poder de Dios, el poder sobrenatural que conocemos y se predica en nuestro ministerio y vemos tantos testimonios, y gloria a Dios y gracias por él, es para la iglesia, es para el mundo, es cierto, pero es para la familia primero. Escúchame lo que voy a decir y ahora me busco problemas. Escucha. Qué bueno que lo uses en la casa de paz, tienes que usarlo. En el discipulado tienes que usarlo. Pero primero en tu casa. Si ese poder no funciona en mi casa, tengo un problema. El hombre más poderoso en la tierra después de Jesús se llamó Adán. Adán. No Elías, no Pablo, Adán. Y con tanto poder la echó a perder por no cuidar y guardar su casa, su familia. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién va a pelear por tu familia? ¿Cuántos saben que hay tal cosa como la oración y la intercesión? Orar es tener una comunión con Dios. Interceder es llegar a Dios por otro que no puede llegar. Es pararse delante de Dios o entre Dios y otro que no lo puede hacer por la fe. Nosotros podemos interceder, nosotros podemos orar, pero tiene que ser una decisión determinante. Voy a orar y no me voy a mover y no voy a soltar esto hasta que vea a mi familia salva, hasta que vea a mis hijos salvos, hasta que vea a mi familia venir. No voy a soltarlos en oración, no voy a dejar de clamar a Dios por ellos. Es más, ¿sabe cuándo funciona mejor? Funciona muchas veces mejor cuando usted le habla más a Dios de ellos que a ellos de Dios. Porque hay personas en nuestra familia que no son fáciles. Hay personas en nuestras familias que se resisten al testimonio del evangelio. Usted les pone un testimonio de cómo Dios sanó a esa persona y ellos necesitan un milagro y no lo reciben, pero usted le empieza a hablar a Dios de ellos. Le empieza a decir: Señor, tú me diste una palabra, tú me diste una promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo somos salvos. Yo creo en el Señor Jesús. Y comienzas a atar y a echar fuera aquellos espíritus familiares, aquellos espíritus de enfermedad, aquellos espíritus de pobreza detrás de ellos. Comienzas a ver resultados. Pero no, a veces no es de un momento, a veces no es de una oración, a veces toma de una semana, meses, a veces toma años. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a ver que Dios cumpla lo que te prometió? ¿Hasta dónde estás dispuesto, madre, padre, hijo, hermano, esposo, esposa? ¿Hasta dónde? Pregúntale al que está a tu lado: ¿hasta cuándo? ¿Cuántos quieren que en su vida suceda lo que Dios dijo? ¿Y quién es el primero que va a estar parado ahí por tu familia? Si el padre no se para, que se pare la madre. Si la madre no se para, que se paren los hijos. Pero alguien tiene que levantarse en tu familia. Alguien tiene que oponerse al adversario. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Alguien tiene que oponerse. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos y tomamos tu palabra. Te creemos. Tenemos fe en tu palabra, Señor. Tenemos fe en tu palabra. Y ahora mismo nos ponemos de acuerdo. Crea usted a la palabra de Dios. Crea a la palabra de Dios. Nos ponemos de acuerdo como hijos tuyos, como parte de la familia del reino en esta tierra, como hijos del Padre Celestial, como hombres y mujeres de Dios. Tú nos has dado una medida de fe. Tú nos has dado palabra. Tú nos has dado Espíritu Santo. Tú nos has dado poder y fuego. Tú nos has dado discernimiento. Tú nos has dado la sangre de Jesucristo. Tú nos has dado a nosotros el usar un nombre que es sobre todos los nombres en la tierra. El nombre de Jesucristo, nombre que se nombra sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sabemos que hay un diablo que es real. Sabemos que hay espíritus que son reales, pero sabemos que su tiempo es corto. Sabemos que tu palabra dice que él anda como león rugiente, pero sabemos que con nosotros tenemos al león rugiente, al león de la tribu de Judá. Jesucristo está de nuestro lado. Tu palabra dice que Jesús le despojó de todo poder, de toda influencia, que Jesús le limpió, le quitó el poder
Tu palabra dice que Jesús descendió a los infiernos y arrebató, no le pidió, arrebató las llaves del imperio de la muerte. Dejó a Satanás sin poder, y el poder que en él opera es el engaño y la mentira. Pero habemos un pueblo, habemos una iglesia en Miami, habemos hijos en Miami, habemos hombres y hay mujeres tuyas, padres y madres, dispuestos a oponernos al adversario, dispuestos en tu nombre a resistir todo ataque que venga de parte de él, a robar, matar y destruir. Porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El apóstol Pablo dijo a la iglesia, y para nosotros es tu palabra, cuando Pablo dijo: si él es por ustedes, ¿quién contra ustedes? David dijo: aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Dios nos dio palabra. Tenemos una fe que tú nos has dado, y con esa fe, Padre, levantamos en esta noche, presentamos cada familia de cada hombre y mujer que está aquí. Padres potenciales, padres que ya son padres en lo natural y en lo espiritual, madres que ya son madres, madres potencialmente. Nos unimos y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hacer algo más para que usted se mueva. Vamos a hacer algo más. Yo le voy a pedir a la primera fila que se voltee a la segunda fila. The first row, turn around to the second row. La tercera a la cuarta. La tercera voltéese hacia la cuarta fila. La quinta fila voltéese hacia la sexta fila. Tómese la mano con alguien, y en el nombre de Jesús usted va a levantar primero los de la fila primera hacia los de la segunda. Va a levantar una oración por la familia de esa persona, e inmediatamente el otro después lo va a hacer por la familia de ese otro hermano o hermana, hombre o mujer. En el nombre de, aquí no estamos jugando ni entreteniendo, estamos haciendo palabra, estamos haciendo reino, estamos haciendo viva la palabra en nosotros. Dios está en nosotros, no le tenemos miedo al enemigo, no le tenemos miedo al adversario, no tenemos miedo de usar lo que Dios nos ha entregado, nos ha dado armas. Así que ahora mismo, ahí donde está, comience a orar. No ponga la mano en la cabeza de nadie, tome la mano del miembro de una familia. Todos los que estamos aquí somos parte de una familia. Ore sobre la familia de esa persona, ore la voluntad de Dios. Pastor, y no sé qué orar. Pídale a Dios la voluntad, su perfecta voluntad sobre esa familia, la familia de ese hombre, de esa mujer, de ese padre o madre, de ese hijo o hija. Pídale a Dios la perfecta voluntad. No le vaya a dar palabra profética, es que ore. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, el domingo lo vimos, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús, el Padre lo hará. Ahora nos estamos de acuerdo en la palabra, estamos de acuerdo en el nombre de Jesús, estamos de acuerdo en la fe que Él nos ha dado. Estamos de acuerdo que podemos orar e interceder por las familias. Estamos de acuerdo que alguien tiene que levantarse en la familia para oponerse al adversario. Estamos de acuerdo que hay una salvación y es Jesucristo el que pagó por ella en la cruz. Estamos puestos de acuerdo que hay un solo Jesús, un solo Espíritu Santo, un solo nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Jesús es su nombre. Estamos de acuerdo en la palabra que oímos de Dios. Oímos palabra. Aquel padre oyó y creyó la palabra, y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aquella madre fue a clamar por su hija que estaba siendo atacada por un demonio, y Jesús le ayudó a sacar su fe tan grande que Jesús le dijo: ahora mismo tu hija es libre, tu hija es sana. Declara sobre ese hombre y mujer la sanidad, la libertad, la perfecta voluntad de Dios. Declara que Dios le ha dado palabra, promesa de salvación, promesa de restauración, promesa de provisión. Los músicos oran entre los músicos. No se queden ahí parados sin hacer nada. Ustedes deben de hacer lo mismo. Si no estamos cantando, estamos haciendo lo mismo. Ore uno por el otro. Y acaya mandre broste rema si cabase de barrebondra boste que masi y tarama si a quembro bonde rama si. Unimos nuestra fe en Jesucristo, unimos nuestra fe en Dios, unimos nuestra fe en la palabra de Dios.
Hay una fe que venció al mundo. Jesús dijo: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, la fe que en Jesucristo operó está en nosotros. Ahí en el Facebook oramos por tu familia. Incluimos a tu familia en esta oración, por ahí mismo donde estás. Si lo puedes hacer en tu casa, trabajo o en tu carro y estás parado, ahí levanta una oración por tu familia. Oramos e intercedemos ahora mismo por la familia, porque el diablo ha venido a la tierra. Jesucristo dijo: Él está en la tierra con una gran ira, y esa ira la dirige hacia la familia primero. El diablo sabe de alguna manera que si destruye el matrimonio, destruye la familia. Si destruye la familia, destruye la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo en la palabra de Dios, tomamos poder y autoridad para orar e interceder por cada familia representada, en cada hijo e hija de Dios, en cada hombre y mujer que está en este lugar. Y ahí donde llega el sonido de nuestra voz, allá en el Facebook, ahí mismo donde tú estás, levanta un clamor por tu familia. Declara que Dios te ha dado palabra. Declara que Dios está contigo. Declara que tú te determinas a levantarte para oponerte al adversario, y que tu casa y tú no se van a perder, no se van a destruir, van a ser salvos, van a ser libres, cumplirán el propósito de Dios en sus vidas. Y base rebandara masika rabaseta ramandre prostere ina maria bare bare mandre masika rabatereko. Cuando uno haya orado por el otro intercede por el otro ora por la familia del otro, el otro declara la palabra de Dios en la familia del otro, el otro pide la voluntad de Dios para la familia de este otro hombre, de esta otra mujer, de este otro hermano, de esta otra hermana. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le creemos a Dios, creemos a su palabra. Creemos que cuando llegues a tu hogar un cambio hay. Creemos que cuando llames por teléfono a ese miembro de tu familia un cambio hay. Creemos en milagros, creemos en poder de restauración, pero sobre todo tenemos nuestra fe puesta en Dios. Dios nos lo prometió. Dios fue el que me dio esta palabra. Dios fue el que me dio esta promesa. Los padres, los padres, los hombres, los hombres, los hombres, los padres. Los hombres, los padres, los hombres, los padres. Todo hombre de Dios es un padre en potencia. Todo hombre y mujer de Dios dentro está lleno de potencial. Dentro de ti estás lleno de potencial. Cuando Dios te hizo es porque ya te había terminado. Dios puso dentro de ti todo lo que necesitabas para cumplir el propósito que Él le dio a tu vida, por lo cual Él te puso vivo en esta tierra. Si ya oraste e intercediste con ese otro hermano o hermana, ese otro hombre o mujer, ahora te voy a pedir que agarres la palabra. ¿Cuántos tienen una palabra que Dios les dio para su familia, su matrimonio y sus hijos? ¿Cuántos tienen una palabra que Dios les dio? Agarra esa palabra que Dios te dio, hombre, mujer de Dios que estás aquí. Agarra esa palabra que Dios te dio, esa promesa, y empieza con ella a declararla sobre tus hijos, sobre esposo, madre, padre. Eres un hijo, eres un padre, eres un hermano, eres una esposa, empieza a declarar. Si eres miembro de una familia, que lo eres, agarra una promesa. ¿Cuál es la promesa que el Espíritu Santo ahora mismo está poniendo y agitando en tu espíritu, en tu corazón? ¿Cuál es esta palabra de la palabra de Dios? ¿Será cuando Dios te dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos? ¿O será cuando el Señor te dijo: tú y tu casa me servirán? ¿O será cuando Dios te dijo: Jehová es tu pastor, es nuestro pastor? Nada. ¿Cuál es la palabra? Agarra esta palabra, levanta la palabra de Dios, porque en ella está el poder. En ella está el poder. El diablo no quiere hombres con palabra, ni familias con palabra de Dios.
La Biblia dice que aquel hombre creyó a la palabra que Jesús le dio y fue suficiente para cuando se fue por la fe en lo que Cristo le había dicho, camino a su casa, su hijo fue libre, su hijo fue sano. Aquella mujer también que clamó, cuando Jesús le dio la palabra, le dijo: hágase contigo como quieras. Sucedió como ella estaba buscando, porque tuvo fe en lo que Jesús le dijo. Pon la fe en tu palabra, en la palabra de Dios. Levanta esa palabra, declárala, declárala, declárala sobre tu hogar. Declárala sobre tus hijos, donde quiera que estén, no importa la condición, la circunstancia. Declara que ellos cumplirán el propósito de Dios en tu vida. Declara que tu cónyuge, si vives con tu esposa o esposo, cumplirán el propósito de Dios en su vida. Todo hombre de Dios que está en este lugar, todo hombre de Dios que está en este lugar, en este santuario, sea casado, sea soltero, seas hijo, hombre, Dios te hizo hombre de Él. Ahí donde estás, yo te voy a pedir, te voy a invitar, te voy a rogar en el nombre de Jesús que levantes tus manos como un arma de guerra y agarras tu espíritu y comienzas a sacar por tu boca, por el Espíritu Santo, comiences a orar lo que tu mente no entiende, ese idioma celestial que la mente humana no puede comprender. Pero la palabra de Dios dice que nuestra mente no entiende, pero nuestro espíritu puede orar la perfecta voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Él te ha dado espíritu y ese espíritu te ha dado un lenguaje celestial. Ahora en el espíritu comienza todo hombre que está aquí, todo hombre que está aquí sea el primero. Las mujeres también lo hacen, pero todo hombre sea el primero. Todo hombre sea el primero. Abre tu boca y comienza en el espíritu a orar a Dios, a conectarte con el Espíritu de Dios, a que a través del Espíritu Santo llegues a la perfecta voluntad del Padre. Tu mente no va a entender, es por fe que lo hacemos. Es por la fe en Dios, en su palabra. Él nos lo dijo, Él nos lo mandó a hacer. Dice Pablo en el libro de Efesios que levantáramos la espada del Espíritu Santo, pero que oráramos en el Espíritu. Pablo habló de una armadura. Pablo dijo: ponte la armadura de Dios, calza tus pies con el calzado del Evangelio de la paz, ponte la coraza de justicia, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo. Pero también dijo: orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu por cada familia, por tu familia, por tus hijos, por tu descendencia, por tu matrimonio, por tu hogar. Tal vez lo perdiste, pero Dios puede restaurar. Tal vez no tienes ninguno, pero Dios puede darte uno, porque para eso naciste, para expandir el reino, para expandir la familia del reino de Dios. Levanta tu mano como símbolo de guerra. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios adiestra nuestros dedos para la batalla. Levanta tus manos y declara al enemigo que todo lo que le ha robado a tu familia lo tiene que devolver. Decláralo, porque Dios lo dice en su palabra. Dile al enemigo que todo lo que te ha robado, ha quitado, ha tomado con engaño por la fuerza, todo lo que ha tomado de lo que pertenece a tu familia, que Dios le ha entregado, va a tener que devolver. Va a tener que devolver en el nombre de Jesús. La paz, la integridad, todo aquello que robó, lo material, el trabajo, el negocio, los estudios, las becas, el dinero, las finanzas, la integridad de ese hogar, el bienestar de ese hogar, lo que robó el amor entre padres e hijos, tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo. Si tú no te levantas por tu familia, ¿quién se va a levantar? Si tú no le haces frente por tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Si tú no le haces frente por la familia que Dios te ha dado, ¿quién lo va a hacer? Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios,
pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.